Saludos nuevamente y bienvenidos a este ya el quinto video de nuestra serie completa aprendiendo R Software para análisis de datos. En esta vez veremos una nueva estructura de base de datos en R llamada Data Frames y además veremos una introducción también a otra estructura llamada las listas. Bienvenidos. Habíamos ya indicado en una sección anterior que las estructuras básicas de datos son vectores, los cuales ya hemos visto, matrices también, y ahora nos toca los data frames unidos o complementados con las listas. Sin embargo, ya sabemos que hay otros tipos de estructuras de datos también bastante importantes, pero que en este curso, que es básico para la introducción de R, no lo veremos. Pues continuemos y vamos a ver los data frames. ¿Qué es lo que miraremos o cuál será nuestro itinerario? ¿Qué es lo que veremos en este video? Pues básicamente veremos cómo crear un data frame, cómo hacer un filtro a partir de un data frame, después cómo crear una lista y cómo crear un filtro o cómo hacer filtros cuando tengamos una lista. Para eso lo que primero vamos a hacer es abrir en nuestro RStudio. Como siempre, pues aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer, como ya lo habíamos hecho antes, es crear un proyecto. Cabe recalcar que es muy importante crear siempre un proyecto antes de empezar a usar los scripts. Esto la verdad nos facilitará mucho el trabajo. Podemos crear un script por sí solo, trabajar dentro de un script, pero sin duda hacerlo dentro de un proyecto facilitará las cosas. Ya lo veremos en una posterior sesión, por ejemplo, cuando importemos y exportemos datos, la facilidad que será para trabajar dentro de un proyecto y así para otras funciones, para opciones más avanzadas que tenemos dentro de R. Yo en mi caso le dejaré el mismo directorio de mi computador que está por defecto, en este caso el disco E, y dentro del disco E un curso llamado curso R, y le llamaré a este nuevo proyecto de frames-listas. Y es así que estoy creando mi nuevo proyecto. Para poder seguir, pues creo un nuevo script. Y dentro del script voy a pegar cada uno de las cosas que habíamos dicho en un principio que vamos a ver. Creación de un data frame, filtros, creación de lista y filtros de la respectiva lista. Cada uno de estos, pues yo los pondré como un comentario. Y a continuación voy a desarrollar cada uno de ellos. Bien, vamos a aprender primero cómo crear un data frame, no sin antes pues guardar mi script dentro de mi directorio. ¿Sí? Si usted se fija, está dentro del mismo RProg, usted lo tiene que guardar debajo de él. ¿Sí? Y le voy a poner the frames, data frames en listas, pues así lo voy a llamar. Y fíjese, se ha creado mi script con la extensión .r. ¿Cómo creo un data frame? Pues un data frame se crea a partir de vectores. Los vectores asociados pues harán un data frame. ¿Y qué es un data frame? Pues es una estructura de R que se utiliza para bases de datos. Es similar a las matrices, pero definitivamente no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una matriz y una base de datos? Pues que la matriz está pensada para que sea solamente numérica, sea solamente de tipo carácter, es decir, para que tenga solamente una clase de información, mientras que los data frames están pensados para las bases de datos. Ya habíamos o sabemos nosotros que en una base de datos puede haber variables tanto cuantitativas, cualitativas, numéricas, no numéricas, etcétera, y que esto pues hace que una base de datos sea diversa sobre un grupo de individuos. Podemos combinar tanto variables numéricas como variables de tipo factor, como variables de tipo enteras, como variables de tipo carácter en una sola estructura, algo que las matrices pues no permiten hacer. Además, las matrices son una estructura más matemática para realizar operaciones, para realizar, por ejemplo, sus autovalores, sus autovectores, etcétera. Pero esto no ocurre cuando
cuando trabajamos con data frames, puesto que son una estructura pensado, vuelvo y repito, exclusivamente para bases de datos. ¿Cómo se crean? Pues se crean a partir de vectores, vectores que están definidos o que están realizados para ciertos individuos. Yo a continuación voy a valerme de los vectores que ya habíamos visto en una sesión anterior, en la creación precisamente de vectores. Si ustedes recuerdan, voy a abrir esta localidad donde que estaba. Si ustedes se acuerdan, lo había buscado en el disco E. Desde el mismo R puedo pues navegar, fíjense en el disco E, y ahí en el curso de R, y ahí tenía yo las diferentes, tengo yo las diferentes, los diferentes proyectos que he creado para esta serie. Uno de ellos es vectores, pues voy a abrir vectores y aquí tengo el script de vectores. Pues lo único que hago es abrir. Fíjese que aunque abierto un documento que está en otro proyecto, eso no significa que trasladado este script a mi proyecto nuevo. Como usted va a ver, puedo regresar a mi proyecto que es de frames listas y usted puede ver que aquí no tengo este script que se llama vectores. Muy bien, habíamos, si usted se acuerda, creado aquí una clase de vectores que tenía el código de 5 personas, el número de hijos le habíamos preguntado, la edad, la ciudad, el sexo y si es que es o no es propenso a tener algún tipo de alergia. Pues yo voy a utilizar esto, lo voy a copiar para explicar cómo se crea un data frame. Aquí lo he copiado. Bueno, quizás todo esto no lo necesito. Y simplemente lo borraré. Solamente necesito los vectores asociados y nada más. Muy bien, pues ahora que lo tengo, no olvide que para que funcione tendrá que correr cada uno de estos vectores. Ahora mi data frame vector, mi script vectores ya no me servirá de nada, pues entonces simplemente lo cierro. Me voy acá y empezaré a correr cada uno de estos vectores. N hijos, edad, ciudad, sexo y alergia. Muy bien, pues ya lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que haré? Si es que yo imprimo uno por uno, lo que tengo es esto de aquí. Como usted puede ver. ¿Sí? Pero ahora quiero unirlo todo en una sola base de datos. ¿Qué utilizo? Pues podría utilizar una matriz, pero no sería la forma adecuada de hacerlo, sobre todo porque tengo variables de tipo numéricas, tengo variables de tipo carácter, las cuales se organizarán en las columnas, tengo variables de tipo factor y al hacer esto, pues simplemente la matriz pondrá todo de tipo carácter. Ustedes podría intentarlo, ya sabe cómo hacer una matriz, pero podría intentar unir todo esto en una matriz y se va a dar cuenta que no es la mejor forma de presentar. De todas formas, voy a crear yo mi data frame y entonces la función o el comando que nosotros utilizaremos precisamente lleva el nombre de data.frame. Data.frame. ¿Qué es lo que tendrá data frame como argumentos? Pues lo único que tendrá como argumentos son las variables que queremos nosotros que formen parte de este data frame. Las variables nosotros les pondremos según el nombre de los vectores que hayamos asignado. En este caso voy a poner entonces cot, voy a poner n hijos, ¿sí? Si usted mira el propio R ya le empieza a dar una ayuda, ¿sí? Voy a poner edad. Aquí usted puede ver que mientras sigue escribiendo ya le aparece la ayuda de las variables que podrían ser o que podrían ir. Voy a escribir ciudad, voy a escribir sexo y finalmente alergia. Muy bien, como ahora voy a hacer control enter aquí, voy a limpiar mi espacio y le pongo control enter y como usted puede ver yo ya tengo aquí un data frame, ¿sí? Yo ya tengo aquí un data frame con con las 2, 4, 5 y 6 variables, ¿sí? Que fueron antes mis 6 vectores. Quizás, como le había dicho, es preferible que todo esto guardemos dentro de un objeto. Pues es lo que voy a hacer. Este data frame pues lo voy a guardar dentro de un objeto que se va a llamar myData y este myData pues contendrá el data frame descrito.
Muy sencillo en realidad la forma de hacerlo. Si es que ahora le preguntamos de qué clase es MyData, pues me dirá que MyData es de clase DataFrame. También podemos preguntarle, por ejemplo, cuántas filas o cuántos individuos en este caso tiene mi base de datos. Pues me dirá que tiene 5 individuos, muy bien, y cuántas columnas o cuántas variables, pues le diré ncol de MyData y me dirá que tiene pues 6 variables. Una forma de saber las cosas que existen en cada una o tener más detalle de las cosas que existen en un data frame o en general de cualquier objeto, puede ser este vector, matriz, etcétera. Sí, usted lo puede intentar también con las otras estructuras de datos, pero existe un comando que se llama str, donde que en str, si es que yo le digo hágame el str de MyData, pues me dará información más detallada acerca de esta. No solo me dirá de qué clase es, sino que me dirá una información más detallada sobre este objeto, en este caso de MyData. Como usted puede ver, me dice que es un data frame que tiene 5 observaciones, 6 variables, que tiene los siguientes, todas estas variables, por ejemplo, la variable code, que es un entero y que está formado por los valores 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese cómo reconoce que ciudad es un carácter, sexo es un factor y alergia es un tipo logic, como ya había, porque esa fue la estructura con la que habíamos creado cada uno de los vectores. Muy bien, pues ¿existen data frames o existen datos dentro de R? Pues sí, sí existen datos dentro de R, porque en el primer video yo le había mencionado que los paquetes o las librerías en R no solamente guardan funciones, sino que también guardan bases de datos o estructuras de datos. Sin embargo, esto ya lo veremos en una próxima entrega. Ahora vamos a ver cómo hacer un filtro sobre este data frame. Muy bien, el primer filtro que a nosotros se nos podría ocurrir, ¿sí? Suponiendo que, por ejemplo, nosotros ahora lo único que tenemos es, voy a borrar todo esto, ¿sí? Control L, suponiendo que ahora tengo yo MyData y que no tengo los vectores que forman parte, puede ser que yo quiera recuperar alguno de estos vectores, como por ejemplo, quizás quisiera recuperar el vector edad. Pues ¿cómo recupero el vector edad o cualquier otro vector? Pues es muy sencillo. Si yo pongo MyData y después de MyData pongo el signo de dólar, aquí automáticamente el R me dice cuál de los vectores quiero recuperar o cuál de las variables a mí me gustaría filtrar. En este caso le había dicho que yo quiero edad, por tanto voy a poner edad, MyData dólar edad. Y simplemente control enter y usted puede ver que aquí he recuperado el vector con la edad de cada uno de los participantes o cada una de las personas, de estas 5 personas que son parte de este data frame. Asimismo lo podría hacer para cualquier otro vector. Simplemente pongo el nombre del objeto que contiene el data frame y con un dólar pues le puedo decir por ejemplo a qué ciudad pertenece, ¿sí? Y ahí tengo pues nuevamente recuperado mi data frame. Muy bien, ¿qué otro tipo de filtros puedo hacer? Pues, ¿y qué sucedería si por ejemplo yo solo quiero filtrar las filas 1, 4 y 5? Y solamente para la fila 1, 4 y 5, ¿sí? Para la fila o para el individuo, sería mucho mejor hablar aquí de individuos, porque estamos hablando de una estructura de datos, ¿sí? Individuo 1, 3, ¿sí? Y 5, me parece que le había dicho, ¿sí? Individuos 1, 3 y 5. Y variables, solamente, no sé, la variable, hagamos solamente una, ¿sí? Y la variable ciudad. Pues, ¿cómo hago este filtro? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer aquí es algo parecido a lo que ya hacía con las matrices. Es decir, en MyData yo voy a escribir, recuerde que para filtros nosotros utilizamos los corchetes, ¿sí? Y si es que por filas yo quiero entonces los individuos 1, 3 y 5, pues a la izquierda de la coma escribo una coma y a la izquierda de esta coma filtraré las filas de la misma forma que lo hacíamos con las matrices 1, 3 y 5, ¿sí? Y en la columna, pues entonces pondré la variable que quiero filtrar. En este caso, la variable se llama ciudad y por tanto pondré ciudad.
entre comillas, ya que es un carácter no numérico. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo tiene. ¿Sí? De la 1, de la 3 y de la 5, pues he puesto ciudad, que son Quito, Manabí y Ambato. ¿Qué tal si ahora quisiera de la 1, la 3 y la 5, pero quisiera, por ejemplo, la edad y la ciudad, es decir, dos variables? Pues no es problema porque usted sabe que más de un carácter, pues simplemente, o cuando tengo más, y cuando tengo más de un carácter, yo puedo poner con la palabra con C o concatenar, ¿sí? Y dentro de concatenar, pues yo pongo las dos variables que quiero. En este caso, edad y ciudad. Como usted puede ver, aquí está edad y ciudad para los individuos 1, 3 y 5. Muy bien. ¿Qué tal si es que, por ejemplo, ahora quiero filtrar solo individuos de sexo masculino? Correcto, no hay ningún problema. Voy a limpiar esto voy a imprimir nuevamente MyData. ¿Sí? Filtro solamente individuos de sexo masculino. Pues, ¿qué es lo que hago? Y por cierto, individuos de sexo masculino, pero quisiera todas las variables, ¿no? Sí, todas las variables. Es decir, que en este caso me debería salir el individuo 2, el individuo 3 y el individuo 4. ¿Sí? Pues la forma de hacerlo es lo siguiente. Sí, MyData, filtro, coma. Bueno, una forma la más sencilla, pues ya se imaginará usted, de filtrar simplemente las filas 2, 3 y 4. Esto sería simplemente así. Sí, y ahí tendríamos todos los de sexo masculino. Sin embargo, claro, esto es muy sencillo porque nosotros logramos ver, ya que este es un ejemplo muy corto, este es un ejemplo pues de papel, digamos, simplemente para didáctica. Sin embargo, en la vida real usted pudiera tener tranquilamente pues miles de individuos, y lo cual será imposible pues que usted vea dónde están las posiciones, y por eso necesitará filtrarlo de otra forma, ¿sí? ¿Cuál es la forma de solo los individuos de sexo masculino? Pues en realidad lo que usted va a hacer es por filas decirle de MyData, ¿sí? De MyData, y recuerde que quiere los individuos de sexo masculino, entonces esto está en sexo. MyData en sexo, donde es igual, ¿sí? A mask. Y pues como usted mira, le filtra a los individuos de sexo masculino. Esto le voy a poner como un comentario, pues diciendo que no es la manera más adecuada, ¿no? No es la manera más adecuada. Muy bien, ahí estaría. ¿Qué tal si es que ahora yo, por ejemplo, le digo otro filtro, ¿no? Filtro. Las personas, por ejemplo, que de MyData, lo voy a imprimir para poder mirar nuevamente bien, ¿sí? Filtro a las personas de MyData que, por ejemplo, sean mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, que tengan 18 años o más. Claramente quedaría excluida esta primera persona, pero bueno, no vamos simplemente a decirle filtreme de la 2 a la 5. No, eso no sería correcto, o bueno, serviría, pero solamente en algunos casos, pero en la mayoría no. Pues entonces le voy a decir por filas, filtre solamente donde que MyData y la variable, en este caso edad, sea mayor o igual que 18, es decir, solo para los mayores de edad. Pues ahí lo tiene, ¿no? Solo mayores de 18 años. Ahí lo tiene. ¿Sí? Y como usted puede ver, pues imprimió todos, menos la persona que tiene, en este caso, menos de 18 años. Muy bien, una manera fácil de borrar una fila o una columna directamente, ¿cuál sería? Supongamos que de MyData yo quiero borrar la última fila, la fila 5, ¿sí? Pues si es que yo quiero borrar una fila en específico, simplemente hago el filtro y le digo -5. Como usted puede ver, aparece todo menos la fila que yo puse que quiero borrar. Si es que yo quiero borrar una columna,
¿sí? Digamos que de MyData yo quiero borrar la columna 1, que es la columna de código. Si usted puede mirar, aquí la columna código es como que un poco repetitiva, entonces podría decir yo, no, esta no me sirve. Pues bien, si es que es columna, lo pondré a la derecha de la coma. Si es que es fila, recuerde que lo puse aquí a la izquierda de la coma, pero en este caso a la derecha, ¿sí? Y como usted puede ver, la primera columna ya no aparece, ¿sí? Ya no asoma. Muy bien, pues, ¿cómo usted reconoce pues un NA, por ejemplo? Fíjese que en MyData, vamos acá, vamos a borrar la pantalla, ¿sí? Y si es que imprimimos MyData pues tiene un NA en N hijos, ¿sí? ¿Cómo podemos reconocer nosotros este NA o cómo podemos filtrar este NA? Pues una de las formas que ya habíamos visto es con la palabra isNA, ¿sí? Y decirle isNA de MyData. ¿Qué es lo que hará esto? Pues me creará falsos donde que no hay NAs y me creará un true donde que sí hay NAs. Ahora, ¿qué tal si es que yo quisiera, por ejemplo, sacar el promedio, no sé, sacar el promedio del número de hijos, ¿sí? Pues el promedio del número de hijos. Promedio del número de hijos. Bien, pues lo que tendré que hacer, si es que yo hago min de MyData, en realidad lo que va a hacer es sacar el promedio, o va a tratar de sacar el promedio de de toda la data que existe aquí. Pues sin embargo eso no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido puesto que hay valores no numéricos. Pues lo que usted tiene que hacer es decirle qué variable en específico. Recuerde que la variable en específico, para filtrar una variable en específico, yo ponía $, ¿sí? Y por ejemplo empezaré sacando antes que de número de hijos, empezaré sacando de la edad. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo el promedio de la edad, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que yo saco desde MyData? ¿Sí? Aquí el promedio de la edad, ya he sacado el promedio de la edad, o la suma, o lo que usted quiera aquí, si el promedio, esto solamente es un ejemplo, usted podría hacer cualquier otra operación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que no saco de la edad, sino saco de la variable n hijos? ¿Y por qué n hijos? Pues puesto que este tiene un NA, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues lo que ocurre es que es otro NA. Es decir, lo que está haciendo es que no reconoce este carácter NA y piensa que todo esto se está afectando y de hecho se afecta por este NA que existe en N hijos. Bueno, la opción para que este NA no me moleste, ¿cuál sería? Y sacar solo el promedio de entre 0, 0, 1, 4 y ya no tomando en cuenta el NA. Pues la opción lógica sería remover este NA. ¿Cómo remuevo este NA? Pues veamos si es que la función media me da alguna opción. ¿Cómo veo las opciones o los argumentos? Pues después de una coma aplasto tab y como usted puede ver aquí hay un argumento que se llama na.rm que significa na.remove, donde que si usted le pone true o verdadero significará que el na no se va a tomar en cuenta y si es que le pone false pues significará que no lo va a remover, ¿sí? O sea, el NA no será removido. En este caso yo le digo que sí. Remuévame el NA y pongo control enter y como usted puede ver ya saca un promedio entre 0, 0, 1 y 4 y no toma en cuenta el NA. Muy bien. Pues ahora, ¿qué tal si es que yo le digo filtre? Por ejemplo, yo puedo copiar esto, ¿sí? O puedo asignarle a esta media, le puedo asignar lo puedo poner en un objeto, ¿sí? Le voy a poner met de n hijos, ¿sí? Es decir, la media del número de hijos. Y aquí se me va a guardar esta media, ¿sí? Yo lo que quiero hacer a continuación es, por ejemplo, si tengo la data o MyData aquí, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es reemplazar este NA con el promedio de todos los otros valores. ¿Cómo hago? Pues lo primero que tendré que hacer
¿sí? Reemplazar NA con la media, ¿sí? Lo primero que tendré que hacer es encontrar o filtrar este NA. ¿Cómo sé en qué posición está este NA? Pues bien, tratemos de filtrarlo. Pues si es que usted pone en MyData, pues por filas, yo le voy a decir is.na o donde existe un NA, ¿de qué? De MyData, pero en este caso sería de la columna a la que yo quiero, a lo que me estoy refiriendo, NA hijos. Fíjese que aquí sería solamente del vector y me va a salir un vector de true y false, ¿sí? Donde que me va a decir true precisamente en la quinta posición, que es el quinto individuo que tiene este NA. Pero si esto lo filtro, muy parecido a lo que ya habíamos hecho con vectores, pues lo que me está filtrando aquí precisamente es este valor, ¿sí? Me está filtrando toda la fila y con este valor de... con este valor de aquí, con este valor de NA. Pues bien, yo no quiero toda la fila, sino solamente quiero concentrarme en esta variable, que es el número de hijos. Pues fácil, sencillo, ¿sí? En la columna lo único que hago es poner n hijos, ¿sí? Porque quiero que esa variable sea la que me filtre. Y como miran, ahí ya me ha filtrado el NA que yo quiero. ¿Y para qué lo filtro? Pues lo filtro para que en esa posición a mí o lo filtro para que en esa posición me reemplace con este valor que yo había sacado de la media. ¿Sí? Fíjese que voy a limpiar la pantalla para que usted lo vuelva a ver mejor. Hasta ahora, si es que yo imprimo, ¿sí? Imprimo MyData, pues tiene este NA aquí. Pero si yo filtro este NA y a esto le asigno la media de este vector que ya había sacado, pues lo que va a ocurrir, fíjese, corro esta línea y vuelvo a imprimir. Lo que sucedió es que aquí el NA que había se ha reemplazado por la media de todos los datos faltantes de acá. Muy bien, pues usted puede practicar, ¿sí? Usted puede practicar y puede, por ejemplo, de esta base de datos, quizás filtrar solo los individuos que sí sean alérgicos, es decir, los que sean true, o filtrar solo los que viven en la ciudad de Riobamba, ¿sí? Por ejemplo, o cómo filtraría aquí esta base de datos. Otro filtro que se me ocurre, un poco interesante, ¿sí? Filtrar la matriz. Con las personas que tienen 30 años, o mejor dicho, que son mayores de edad, como ya lo habíamos dicho aquí anteriormente, sí, pero sí, bueno, eso ya lo habíamos puesto. Sí, quizás sería mejor otro filtro que quizás sería un poco interesante, pues sí, filtrar quizás las personas que no tienen hijos, ¿no? ¿Sí? Y solo las variables sexo y alergia, por ejemplo, ¿sí? Sexo y alergia. Muy bien, ¿cómo haríamos eso? Pues MyData, filtro, es decir, los corchetes, ¿sí? Por filas, pues pondríamos entonces solamente las que no tienen hijos, es decir, aquellas que en MyData $n hijos tenga un valor de 0. Sí, fíjese que si es que hago eso, filtraría sí el número de las personas que no tienen hijos, pero las filtraría para todas las variables. Pero yo quiero solamente de las variables sexo y alergia. Pues entonces, ¿qué hago? Con un concatenar, pues pongo sexo, pongamos sexo, alergia y edad. Sexo, alergia y edad, sí, para que sean 3 variables. Sexo, alergia y edad. Si lo pongo dentro de un concatenar, y entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que solamente se filtran las personas que no tienen hijos y de ellas solamente se sabe el sexo, la alergia y la edad. Pues esos serían los filtros básicos que uno puede obtener en un data frame.
Luego de esto, pues vamos a ver qué es una lista. Pues una lista es una estructura que nos sirve para guardar a nosotros dentro de un solo objeto varios tipos de objetos. Es decir, dentro de una lista yo puedo guardar en la misma lista, puedo guardar vectores, puedo guardar matrices, puedo guardar data frames, puedo guardar lo que yo quisiera. Por ejemplo, ya tengo vectores, tengo cualquiera de estos, ¿sí? Tengo también un data frame. Quizás me falta una matriz, pero bueno, vamos a hacerlo con vectores y data frames. ¿Cómo creo yo una lista? Pues muy fácil. Simplemente el comando se llama list. Ajá. Y yo lo que hago es, aquí en este punto, pues poner los objetos que quiero guardar dentro de esta lista. Supongamos que yo quiero guardar el objeto ciudad, el objeto alergia, que son vectores, ¿sí? Ciudad, alergia, que son vectores, y quiero guardar myData, que es un data frame. Fíjese como dentro de una misma lista, pues yo estoy guardando 3 objetos diferentes y de 2 tipos, vectores y data frames. Pues aquí lo tiene. Aquí tiene el primer objeto, que es del vector de las ciudades, el segundo objeto, que es este vector de true y false, y el tercer objeto, que es un data frame. Muy bien, quizás así no se ve del todo estético, quizás hubiese sido mejor que pongamos nombres a cada uno de estos componentes de las listas, a la 1, a la 2, a la 3. Pues claro que sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo llamarle que el primer elemento donde está la ciudad se llama city. ¿Sí? Este de acá lo voy a poner, pues quizás las iniciales, alerg, ¿sí? Y en myData le voy a poner data. Bien, como usted puede ver cómo organicé los nombres, pues es muy sencillo. Antes de poner los objetos, pues simplemente como un carácter le he igualado esto al nombre del objeto, ¿sí? Fíjese, lo voy a hacer nuevamente y como usted mira, ya no se llaman entre corchetes 1, 2 y 3 simplemente, sino que el primer objeto de la lista se llama cd, el segundo objeto de la lista se llama alerg y el tercer objeto de la lista se llama data. Bueno, como siempre será mucho mejor si esto lo ponemos dentro de un objeto, lo guardamos dentro de un objeto. Como ustedes pueden ver, aquí está la lista ya, ¿sí? En nuestro environment. Pues para imprimir la lista yo simplemente tomo y ya me sale. Sí, le puedo preguntar de qué clase es la lista. En este caso, list 1, ¿sí? Me dice que es de clase lista. Y puedo hacer también filtros con esta lista de aquí. Cabe recalcar que también aquí pude haber cambiado cuando creé un data frame, aquí pude haber cambiado pues los nombres que por defecto se dan a myData, ¿no? Sí, por ejemplo, los nombres que se dan por defecto son los nombres de los vectores que tienen. Sin embargo, supongamos que yo quería que este code se llame en realidad código, ¿sí? Pues de la misma forma que hice con las listas, pues aquí pongo código, un nombre que le asigno a ese objeto, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, le puedo poner con mayúscula, quizás si es que no me gusta, n, quizás guión bajo, hijos, para que quede mejor, bueno, etcétera, ¿sí? O tal vez dejar con los mismos nombres que por defecto están en los vectores. Pues fíjese que cuando hago esto y vuelvo a imprimir myData, aquí usted puede observar que los nombres son diferentes, ¿sí? Muy bien, estábamos acá en las listas y finalmente, pues, ¿cómo hacemos filtros sobre una lista? Pues es muy sencillo, la verdad. Por cierto, decirle que dentro de esta lista también, bueno, yo no tengo aquí una matriz ahora mismo, pero podría guardar también una matriz, podría guardar más vectores, podría guardar otro tipo de objetos e incluso una lista puede contener otra lista. Bien, ¿cómo filtro yo las listas? ¿Sí? Fíjese que lista 1 es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿sí? ¿Qué tal si es que yo quiero filtrar el primer elemento de la lista que es cd? ¿Cómo voy a hacerlo? Pues dos opciones. La primera opción sería list y con el dólar
list1 y con el dólar, al igual que lo hacíamos en los data frames, ¿sí? Escoger qué es lo que yo quiero. Fíjese que por defecto ya me dice tarjeta como de tipo rosada, pues me dice que es un vector y esta tabla pues me dice que es una base de datos o un data frame. Por ejemplo, yo le digo de list1, filtreme city. Como usted se da cuenta, aquí ha filtrado solamente el vector, ¿sí? Ha sacado de la lista el vector y ha sacado esto. Por ejemplo, voy a filtrar ahora alerg. Pues así mismo me separa y tengo solamente el vector de true y false. Puedo sacar, por ejemplo, la data y aquí tengo el data frame filtrado. Muy bien, ¿cuál es otra forma de hacer exactamente lo mismo? Pues bien, si yo sé que CD, por ejemplo, está dentro o es el primer elemento o el primer componente de la lista, pues yo lo único que hago es filtrar. ¿Cómo se filtra? Usted recordará que los filtros son con un corchete. Pues ahora lo que haremos es utilizar un doble corchete para filtrar lista. Y entonces diremos de list1, filtreme pues el objeto 1. Usted puede ver, aquí está. ¿Sí? También puedo decir de list1, filtreme el objeto 3, que usted sabe que es el data frame. Pues aquí está el data frame. ¿Y qué tal si es que quisiera filtrar el data frame y dentro del data frame quisiera, por ejemplo, filtrar las filas 2, 3 y 4 y todas las columnas? Pues muy fácil, si aquí ya hizo el filtro de la lista, pues ahora hará el filtro del data frame, que solo será con un corchete como ya habíamos visto, ¿sí? Si queremos las filas 2, 3 y 4, pues diremos 2 a 4 y todas las columnas. Pues aquí como puede ver, las filas 2, 3 y 4, todas las columnas y lo he sacado a partir de la lista 1. Pues no nos olvidemos por favor de darle clic aquí a este disquete y con eso tendremos guardado pues nuestro script dentro de nuestro proyecto. Espero que les haya servido a todos este video. Hasta ahora pues ya hemos aprendido todas las estructuras básicas de datos en R, sabemos ya cómo crear vectores, sabemos cómo crear matrices, sabemos cómo crear data frame, sabemos cómo hacer los filtros básicos sobre ellos y podríamos decir que ya tenemos una idea, tenemos una noción de cómo tener un uso básico de R. Sin embargo, en la próxima entrega estaré hablando un poco de cómo importar datos, cómo exportar datos, qué pasa si es que tengo una base de datos en Excel, qué pasa si tengo una base de datos en TXT, etcétera, cómo importarlos hacia R y cómo también los puedo sacar. Además estaré hablando de una estructura muy importante de datos que son los RDatas, que son estructuras básicas de datos del mismo R y que con eso afianzaremos todavía mucho más nuestros conocimientos. De mi parte, pues es todo. Soy Pablo Flores. Un gusto nuevamente haber estado con ustedes y hasta una próxima.